El 26 de enero la Iglesia recuerda a los santos Timoteo y Tito. Si desean información acerca de ellos, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. El miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toca es el de Marcos 4, 1 al 20. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió tanta gente que tuvo que subirse a una barca, se sentó y la gente se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaron por el sentido de las parábolas. Y él les dijo, a ustedes se les han comunicado los secretos del reino de Dios, en cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y los perdone. Y añadió, ¿no entienden esta parábola? Si no la entienden, ¿cómo van a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como en terreno pedregoso, y al escucharla la cogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás, los invaden. Ahogan la palabra y se queda estéril. Y los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Como saben, la ocupación principal de Jesús fue enseñar y su Padre fue su tema central. Enseñaba que su Padre es bueno, perdonador, sensible y preocupado por nosotros. Enseñaba que Él quiere que vivamos felices y que por eso desea reinar en medio nuestro. Pues cuando reine, habrá verdadera justicia, la paz será universal y eterna, y todos viviremos como hermanos. Y enseñaba cómo hay que vivir para ayudar a Dios a reinar y así transformar este mundo. Además enseñaba en cualquier sitio, en casa, en el camino, en la sinagoga. Hoy el Evangelio nos lo muestra enseñando a orillas del lago. Y dice el texto que acudió a él tanta gente que tuvo que subir a una barca que había en el lago y desde allí, sentado, enseñaba, mientras la gente permanecía en tierra. Y su modo preferido de enseñar era por medio de parábolas. Las parábolas son breves y sencillas historias de hechos de la vida ordinaria de la gente que se usan para transmitir alguna enseñanza. Y antes de empezar a contarnos una parábola, nos pide estar atentos. Escuchen, dice. Presten mucha atención. Y la pequeña historia de hoy es la de un sembrador que sale a sembrar al voleo, es decir, tirando la semilla al aire. Todos sabían que cuando se siembra así, no toda la semilla cae en tierra buena. La mayor parte lo hace, pero es inevitable que algo se pierda. Y la parte que no cae en la tierra preparada puede caer al borde del camino, o entre piedras, o en medio de la maleza. Y todos sabían que solo la semilla que cae en la tierra preparada es la que llega a dar fruto. Al terminar de contar su parábola, Jesús añadió, quien tenga oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos es aquel que es capaz de establecer la relación entre la parábola contada por Jesús
y su propia vida y sacar conclusiones. Y Jesús, por medio de la parábola, busca invitarnos a reflexionar en nuestras vidas. Nos invita a revisar la manera como vivimos y ver si de esa manera lo estamos ayudando a reinar o no. Es decir, ver si esa manera nos acerca o nos aleja de Dios. Bueno, pues el texto nos dice que al terminar de contar la parábola, cuando quedó a solas, sus discípulos le preguntaron sobre el sentido de la parábola. Pero, antes de responderles, Jesús hace una importante distinción. Distingue entre los de dentro y los de fuera, entre ustedes y los otros. Ustedes son aquellos que se ponen a caminar con Él, los que lo siguen, sus discípulos. Y los de fuera son los que lo escuchan, pero después no lo siguen. Se van, no se atreven, no se arriesgan a cambiar de vida y a ponerse a caminar su camino. Entonces les dice, a ustedes, a los que lo siguen, Dios les ha confiado el misterio de su reino. Ustedes van a descubrir el secreto de la felicidad, es decir, van a descubrir cómo vivir para que el Padre reine. Pues vivir así es lo que realmente nos hace felices. Sin embargo, a los de fuera, es decir, aquellos que se rigen por los valores del mundo, la enseñanza en parábolas les resulta enigmática. A ellos las parábolas que cuenta Jesús no les revelarán nada y no pasarán de ser pequeñas historias de vida. Para ellos, Dios y lo de Dios está en segundo lugar o no les interesa en absoluto. Y desgraciadamente, por más que miran, no ven, y por más que oyen, no entienden. Viven mareados por el mundo y sus propuestas y no pueden ver ni entender. Pero dice Jesús, a no ser que se conviertan y Dios los perdone, pues siempre cabe la posibilidad de que se vuelvan a Dios y si lo hacen, entenderán y podrán caminar en la vida hacia la felicidad. Luego de estas aclaraciones, Jesús entonces les pregunta, ¿no entienden esa parábola? Si no la entienden, ¿cómo van a entender todas las demás? Es necesario que los suyos comprendan el mensaje de las parábolas y descubran su sentido. Deben aprender a penetrar en la parábola e ir al significado que está detrás de ella. Y a fin de enseñarnos cómo hacerlo, Jesús les explica el sentido de la parábola que acaba de contar. Y empieza diciendo que la semilla que siembra el sembrador es la palabra, el mensaje. Así como el sembrador siembra la semilla, así Jesús siembra en nosotros el mensaje del extraordinario proyecto del reinado de Dios. Y así como la semilla cae en distintos tipos de terreno, así también su mensaje llegará al corazón de distintos tipos de personas. Y Jesús busca que relacionemos la semilla con su mensaje y a nosotros con el terreno en donde cae la semilla. Pues sucede que cuando se siembra al voleo, una de las posibilidades es que parte de la semilla caiga al borde del camino. El borde del camino no es terreno apropiado, está pisoteado, es duro, impenetrable. Y entonces, ¿qué pasa con esa semilla? Se pierde, porque no puede penetrar en la tierra. Y al quedar en la superficie vienen los pájaros y se la comen. La tierra pisoteada del camino se parece a aquellos en quienes el mensaje no cala, pues son impermeables, indolentes, insensibles, inmisericordes. No les interesa cómo les vaya a los demás. Su única preocupación son ellos mismos. Y a estos el enemigo les pone por delante lo que ofrece el mundo: dinero, fama, poder, placer, y mareados por esto dedican sus vidas a buscar esto y no llegan a ser felices. Al sembrar el voleo, hay semilla que puede caer también en terreno pedregoso. En este tipo de terreno la tierra es poca y superficial, y si bien permite que la semilla eche raíces, que brote, al no haber mucha tierra a causa de las piedras, las raíces no pueden arraigarse y se quedan en la superficie, y a la poca semilla que llega a brotar, la seca el sol. Jesús nos enseña que hay gente que es como terreno pedregoso, es decir, superficial, de poca profundidad. Estos al inicio se entusiasman con la buena noticia, pero el entusiasmo les dura poco.
Y al menor contratiempo, cuando las dificultades de caminar el camino empiezan a sentirse, rápidamente abandonan, desisten y dejan el camino. Quienes son como terreno pedregoso no son capaces de mantenerse firmes, no son capaces de pelearla, de hacer frente al sufrimiento y a la desventura. Y esto porque no tienen raíces. No se ha arraigado en ellos la fe. Al sembrar al voleo, parte de la semilla también cae entre maleza. Hay personas que son como terrenos llenos de maleza, y estas malezas son las preocupaciones del mundo, la seducción del dinero y la codicia de todo lo demás. Cuando la semilla del mensaje del reino llega a sus corazones, ésta no puede crecer, porque el corazón de estas personas está lleno de mala hierba y distracciones. Los intereses mundanos toman el corazón de estas personas, y su único interés es ganar el mundo para sí, y no tienen espacio ni tiempo para los asuntos de Dios. Sin embargo, la mayor parte de la semilla cae en tierra buena, y tierra buena son aquellos que oyen el mensaje, lo reciben y dan fruto. Son los que acogen el mensaje del reinado de Dios. Esos son los que tienen oídos para oír y oyen, es decir, los que se deciden ayudarlo a reinar y viven según su propuesta. Pero también es cierto que la tierra buena tiene distintas calidades, y aunque todos estamos llamados a rendir todo lo que podemos, no todos tenemos los mismos dones y capacidades, y algunos darán más que otros. Lo importante es que demos fruto, todo el fruto que permita nuestra capacidad. Lo llamativo de la parábola es la abundancia del fruto que dan los que son tierra buena, el 30, el 60 y hasta el 100 por uno, que son rendimientos sobresalientes. Y en efecto, cuando acogemos el mensaje de Jesús y lo ponemos en práctica, podemos hacer muchísimo bien y de eso se trata. A manera de conclusión, los invito a preguntarnos, ¿y nosotros? ¿Qué tipo de terreno somos? ¿Con qué terreno nos identificamos? ¿Somos terreno duro como el del camino, insensibles e impenetrables al mensaje de Jesús? ¿O somos como terreno pedregoso, inconstantes y con pocas raíces, y de los que a la menor dificultad abandonamos? ¿O somos como terreno lleno de maleza, que terminamos ahogados por las distracciones del mundo y sus placeres, y nos perdemos lo que da verdadera felicidad? ¿O somos tierra buena, es decir, de los que vivimos para Dios y hacemos todo lo que podemos para que el mensaje de Dios dé fruto? Pidámosle a Dios su gracia para llegar a ser buena tierra, a fin de ayudarlo a reinar de manera que el mundo cambie para beneficio de todos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.